Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema de recursos naturales que corresponde al tema o al más bien a la asignatura de geografía. Y bueno, el aprendizaje esperado es que ustedes puedan identificar cuáles son los recursos naturales que existen en México y cuáles son los renovables y no renovables y por qué México es uno de los número uno en cuanto a recursos naturales, ¿no? ¿Por qué México es uno de los países que contiene o que es rico en estos recursos? ¿De acuerdo? Bueno, primero empezamos por qué son los recursos naturales. Pues son todos aquellos bienes materiales y servicios que la naturaleza nos da sin haber sido afectados por una intervención humana. Es decir, que la naturaleza te da sin haber sido creado, ¿no? Por la naturaleza. Los recursos naturales son muy valiosos para las sociedades humanas porque sirven para contribuir al desarrollo y al bienestar de forma directa con materias primas, minerales y elementos o de forma directa con aportes para la ecología. Obviamente es la materia prima con la que nosotros podemos construir muchísimos recursos o bienes que utilizamos en la vida diaria, como el petróleo, que el petróleo nos da para fabricar gasolina, plástico, ropa, incluso algunos insumos, ¿no? O también se usa para las fábricas y que las fábricas puedan realizar ciertos productos que utilizamos diariamente. A su vez también como la madera, por ejemplo, ¿no? Que la madera tenemos, gracias a la madera tenemos los muebles, el papel y otros elementos, ¿no? Por ejemplo el carbón, etcétera. La materia prima, ¿qué es? ¿O cómo se obtiene? Se obtiene a través de la naturaleza y se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo, como bien lo decía. Por ejemplo, la materia prima es la base de donde obtenemos los recursos naturales. En primera es por ejemplo, los árboles, de donde obtenemos la madera, el papel, los muebles, el carbón y algunos otros elementos. Incluso fruta, ¿no? Que nos dan algunos árboles. Por ejemplo, ahí nos pone el ejemplo de una vaca, de la cual obtenemos diversos materiales como el queso, la leche, incluso la piel, muchísimos productos, ¿no? El yogur. Mineral. Es una sustancia natural homogénea. Homogénea quiere decir que se conforma del mismo elemento y es inorgánica, es decir, que no se puede reciclar. Es de composición química definida, posee una disposición ordenada de átomos de los elementos de que está compuesto y esto da como resultado el desarrollo de superficies planas conocidas como caras, ¿no? Ahí vemos el ejemplo de algunas piedras, de algunos minerales que se obtienen en la naturaleza y que México tiene, ¿no? Como el granito, de la cual se obtiene o se puede construir, por ejemplo, algunas casas, algunas terminaciones para decoraciones. Tenemos ahí también el oro, con el que pues obviamente podemos hacer uso como bien material económico, pero también como artículo de adorno para el cuerpo, ¿no? Los alimentos naturales son los alimentos de origen vegetal que obtenemos, obviamente, después de ser cultivados ecológicamente o que los animales sean criados sin ser sometidos a ningún tratamiento para engordarlos como pastado o en un medio natural. Es decir, cuando los animales no son creados para la distribución máxima de productos, como las ganaderías, o estas máximas granjas donde ponen a miles y miles de animales a reproducirse y les dan productos de engorda para que en un mes crezcan demasiado y puedan matarlos y venderlos, ¿no? O sea, los alimentos naturales son aquellos que, por ejemplo, un ganadero en su casa tiene dos, tres vacas y produce leche, yogur. Es lo más natural. La clasificación de los alimentos o de los recursos naturales, perdón, suelen clasificarse en perpetuos o permanentes, no renovables y renovables. Los perpetuos son aquellos que pueden considerarse inagotables, como el viento, las olas del mar, la luz del sol, aunque aquí es un poco difícil decir en cuanto a la luz del sol porque se sabe que si se sigue en cuanto a la contaminación y ciertas cosas podría ocultarse, ¿no? El sol en cuanto a la tierra, se podría tapar por una capa de contaminación, pero también podría pasar que algún día el sol se apague, ¿no? Se ha dicho varias veces en la NASA que el sol es una estrella
que podría algún día dejar de arder, ¿no? Entonces también está en debate esto de perpetuo. Pero bueno, son considerados. Y pueden emplearse en la generación de energía, es decir, a través de estos, a través del viento, a través de las olas del mar, a través de la luz del sol, es que nosotros podemos utilizar energías renovables para no consumir, por ejemplo, la energía nuclear, que es una de las energías más peligrosas que existen en el mundo y que la mayoría del mundo utiliza. En México, por ejemplo, se utilizan las energías del viento y las del mar, ¿no? Que son las olas, el movimiento del agua. Tienen por ahí una planta nuclear, me parece que en Chihuahua, pero no, México en general no utiliza la energía nuclear. Pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, de Estados Unidos, es la energía por excelencia. Los recursos no renovables son aquellos que su capacidad de regeneración es nula o prácticamente nula, es decir, es difícil volver a regenerarlos o tarda muchísimo en regenerarse. Se consideran los tiempos humanos, ¿no? Por ejemplo, son recursos cuya creación requiere el transcurso de millones de años, como en el caso del petróleo, que por ahí se dice que el petróleo que estamos utilizando en la actualidad es el que se creó gracias a la extinción de los dinosaurios, ¿no? Ustedes saben que cuando una persona muere y pasan miles de millones de años o cientos de años, puede transformarse esos desechos en petróleo. Los minerales metalíferos, como el oro y la plata, los energéticos, como el petróleo que les mencionaba, y se encuentran dentro de este grupo que es un tanto difícil que sean renovables, ¿no? Los recursos renovables son que son los recursos orgánicos, animales y vegetales, se producen en periodos acordes con los tiempos de la sociedad. Lo renovable significa que puede volver a su uso o a su estado original y que se puede reanudar su ciclo de crecimiento, es decir, tiene una cadena, un ciclo, perdón, el cual puede regenerarse, ¿no? Por ejemplo, ustedes utilizan una botella de PET, de agua, y esa botella la pueden reutilizar ciertas veces o pueden vender 1 kilo de botellas y las personas que lo compran reutilizan ese plástico para esas botellas o para otras. Incluso se dice, ¿no? Por ejemplo, abajo de las botellas de PET de ciertos productos como la pasta, las cremas, etcétera, abajo de las botellas viene un triangulito en el cual dice cuántas veces se ha reutilizado todos esos productos, ¿no? Yo no me sé bien el cuadrito de qué significa cada número, pero por ejemplo el uno no quiere decir que se ha reciclado una vez, ¿no? Sino quiere decir que, por ejemplo, se ha reciclado ciertas veces o que se ha pasado o que se ha reutilizado para otras cosas, etcétera, ¿no? Eso ya a ustedes, si les interesa, pueden buscarlo en internet, pero existe una nomenclatura, es decir, un cuadro en el que te dice el triángulo con un 4 significa esta cosa, el triángulo con esto significa otra cosa, y eso habla de cuántas veces se ha reutilizado tu plástico, y a veces te puede tocar un plástico que es nuevo, pero entre más reutilizado, pues lleva más productos de desinfecto, ¿no? O sea, está más desinfectado y pues no se preocupen por ese tema. Los recursos naturales en México. Ahí les puse un pequeño mapita donde ustedes pueden ver cuáles son algunos de los recursos que existen en México y de los cuales pues México es el número uno en cuanto a la posesión de estos, ¿no? Tenemos pues el petróleo, por ejemplo, tenemos por ahí el oro, tenemos los árboles, que es estas reservas forestales, por ejemplo, tenemos las biosferas, tenemos, etcétera, ¿no? O sea, hay infinidad de recursos naturales que existen. Ustedes ya tendrán que investigar cuáles son las más conocidas. Yo solo les estoy mencionando algunas para que puedan hacer su tarea, pero su tarea o su ejercicio pues será investigar un poco más. La República Mexicana, por su situación geográfica, su forma, su clima, su orografía, tu geología y sus suelos. Orografía, chicos, quiere decir su tipo de suelo, es decir, su tipo de conformación geológica, ¿no? Digamos que México no es igual en todo México en cuanto al tipo de suelo. Digamos que en Chihuahua es un poco más desértico que el sur, que es más húmedo, etcétera. Eso tiene que ver con la orografía un poco.
Bueno, presenta una gran diversidad de condiciones ecológicas, lo que ha dado como resultado una riqueza y diversidad de recursos naturales. Es decir, acuérdense cuando vemos la diversidad o la multiculturalidad en cuanto a las personas, pero también existe una diversidad en cuanto a los animales, en cuanto a la fauna, en cuanto a la flora y también a los climas. Recuerden que México es uno de los únicos países que tiene los seis de los 7 climas, ¿no? Bueno, esta diversidad se debe también a aspectos histórico-evolutivos, así por ejemplo, en lo que a la flora se refiere, encontramos el contacto de las especies borales y tropicales, lo que permite el desarrollo de comunidades en donde ambas floras luchan por sobrevivir. ¿A qué se refiere esto? Pues como uno de los ejemplos históricos que podemos encontrar donde se mezclan la flora y la fauna, pues es en la conquista de México, ¿no? Cuando existía una flora y una fauna específicas aquí en México, pero llegan los españoles y traen sus productos que, eh, que ellos cosechaban o consumían allá y que ellos los traen para poder sobrevivir aquí, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos históricos políticos que nosotros podemos encontrar en cuanto a la creación o la lucha de por la sobrevivencia de la flora y fauna, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, chicos. Espero que haya quedado un poquito claro qué son los recursos naturales, la división en cuanto a perpetuos, no perpetuos, renovables y no renovables. Y les dejo su tarea en el cuadro de actividades. Y pues esto sería todo de mi parte. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el martes en la clase.